En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, les habla Bernardo Klicksberg, que en un mundo tumultuoso y turbulento, acá estamos juntos reflexionando en la primera radio judía en idioma español, la pionera, la que se anticipó a todos los tiempos, más de 30 años, la Radio High transmitiendo su vibrante testimonio a toda Iberoamérica y a Israel. 30 años que se deben al gran empuje, la iniciativa, el liderazgo Miguel Stuerman, apoyado por este fenomenal pilar de la educación judía, de la radiofonía judía en idioma español, Dani Salzman. Y acá estamos contando con nuestra querida, entregada locutora Rocío González. eh, Todo ello lo que nos permite dialogar y reflexionar juntos en estas horas difíciles, muy complejas y muy difíciles. Después del 7 de octubre todo cambió, se agravó como consecuencia del pogrom gigantesco desatado contra colonias, contra los kibutzim y los moshavim, por los asesinos de Hamas. Eh, Queremos eh, recordar en primer término que el mes de enero es el escenario de varios acontecimientos muy especiales de la historia judía. Uno de ellos es que el 29 de enero fue instituido por las Naciones Unidas hace años atrás, cuando era secretario general Kofi Annan, como el Día de Rememoración Mundial del Holocausto, el día para que nadie pudiera decir que no supo, que existió, todo el mundo volviera a recordar que hubo un holocausto sin parangón en la historia, en que los nazis, el mal absoluto en la historia del género humano, eh, aniquilaron, iniciaron la dominación de todo el mundo, su proyecto infernal, y aniquilaron al centro del proyecto a una tercera parte de toda la población judía mundial, 6 millones de personas. Lo que significa esos números no son números, eran personas con nombre, apellido, familias, hijos, nietos, abuelos, niñas, hombres. Todos ellos fueron aniquilados por el solo hecho de tener algún rastro judío
ser judíos en el presente o que se lo hayan sido sus generaciones anteriores, en el intento mayor de la historia del género humano de eliminar a todo un pueblo, de sacarlo de cuajo de la historia y finalmente se cerraba la pesadilla demoníaca inventada por Hitler y sus secuaces, construyendo un museo no en homenaje de las víctimas, sino un museo donde donde estuvieran los objetos, algunos de los objetos de culto de ese pueblo que había sido extirpado de la historia. Y todo eso sucedió entre 1939, cuando Hitler invadió Europa y comenzó a implantar su régimen, conquistó a la fuerza pura después de los preparativos desde el año 33, en que tomó el poder en Alemania en forma absoluta, de 1933. Todo ello culminaba obligando a unos pocos historiadores judíos a encontrar los artefactos que quedaran del pueblo judío para ponerlos en un museo. eh, Pasar de la historia de un pueblo de 6.000 años de existencia a cadáveres, cadáveres, cadáveres y un museo con los artefactos que quedaran después de la destrucción de todo. Eh, no hubo tal museo y no hubo esa extirpación. Hubo una resistencia aún en el abismo, en el borde del abismo, siempre de parte del pueblo judío, de algunos hombres y mujeres de bien, los que llamados justos entre las naciones. Hoy sí se conmemora en un museo sus actos de heroísmo en el Yad Vashem, el gran museo del Holocausto de Israel. Eh, pero hubo la destrucción de toda una civilización, el desarrollo de la vida cultural y de generaciones y generaciones que habían marcado para bien la historia del género humano y del judaísmo con la llamada civilización del Shtetl, el punto culminante de toda la historia judía, como lo llamó Amos Oz, donde tantos hicieron tanto bien y llevaron a las buenas acciones al centro de la vida cotidiana, comunal y personal. Todo esto intentó ser recordado antes que las fuerzas demoníacos intentaran borrar su registro de la historia, negando los crímenes, negando la existencia misma del holocausto, o trivializándolo, o reduciéndolo a incidentes menores, o adjudicándolo a propaganda sionista solamente. Todas las formas del neonazismo que reaparecen
una y otra vez con tanta fuerza. Fue iniciativa de una de las iniciativas más positivas probablemente de su historia, la de crear eh, a través de un pronunciamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Universal de Recordación del Holocausto. Es el 29 de enero de este año 2026, y se realiza anualmente en la sede de las Naciones Unidas, y toman la palabra, toman la palabra las víctimas a través de sobrevivientes y de testigos ilustres de lo que sucedió. Allí habló hace algunos años, en el día del Holocausto, Steven Spielberg, el gran director de cine, ganador de casi todos los premios posibles, figura cumbre del arte cinematográfico mundial, que hizo muchísimo, muchísimo y mucho más por la recordación del Holocausto a través de congregar mediante grabaciones a 60.000 sobrevivientes y hacerles dar su testimonio y generar un museo viviente con sus voces y sus reportajes en donde estuvieran para que fueran parte del bagaje educativo como lo están siendo de escuelas judías, no judías, museos, historiadores del mundo entero. Allí habló Spielberg, un hombre modesto, humilde, al que nunca le afectó la fama fenomenal que derivó de su creación incesante, permanente, a los más altos niveles de calidad, etcétera. Y fueron convocados personas de esas de calidades excelsas a rendir su testimonio. Eh, es un día de recordación para el pueblo judío y para todo el género humano, no es para el pueblo judío la masacre nazi. Fue de vergüenza absoluta para todo el género humano, y por la complicidad, además, el colaboracionismo permanente de sectores de la población europea, y los neonazis actuales, que hacen exactamente lo opuesto a lo que significa este Día Internacional del Holocausto. Están todos los días tratando de generar en Internet, en primer lugar, actualmente, espacios de negación de lo que sucedió. También en enero hay un episodio importantísimo del género humano instituido como feriado nacional de los Estados Unidos, la mayor potencia económica del planeta, el día de rememoración de Martin Luther King, del nacimiento de Martin Luther King. Y estamos hablando de alguien que cambió la historia de los Estados Unidos y escribió el Premio Nobel de la Paz
inscribió su nombre en la galería de las grandes figuras de la historia mundial al enfrentar con alma y vida, convocar y liderar las grandes protestas de la población de color y de todos los hombres y mujeres libres contra el racismo en los Estados Unidos. El hombre que convocó a millones y eso finalmente le significó el asesinato a los 39 años de edad. El Martin Luther King que nosotros los judíos recordamos, entre otras de sus múltiples dimensiones, a través de los Pesaj celebrados junto con el rabino Abraham Yoshua Heschel, el gran sabio judío que iluminó al judaísmo. Tenían una amistad muy estrecha, filosófica y personal, y Heschel allí tomado del brazo de Martin Luther King en la marcha, en aquella marcha de varios días bajo las amenazas del Ku Klux Klan y los asesinatos que cometió el Ku Klux Klan en la marcha y con su salud endeble, Geshe la edad avanzada marchando con su amigo, acompañando a su amigo en esa gran protesta. Y enero fue inicios de enero del 2019, fue la semana trágica en la Argentina. Muchos no saben. Sería importantísimo que se enseñe en las escuelas, que estén los textos de historia. Durante ese enero de 1919 se desató, lo resumo por el tiempo, pero se desató una cacería de inmigrantes judíos, acusándolos de cargos irreales, parecidos a los protocolos de los sabios de Sion, a que había protestas obreras por las condiciones durísimas de trabajo, y se adjudicó por parte de antisemitismo ultra activo, bandas antisemitas sin intervención ninguna de la policía para pararlas, cazando judíos. Durante una semana, 700 víctimas eh, de torturas, incendios. Los judíos, una buena parte de los que llegaban al país, eh, se los llamó para siempre en la historia la Semana Trágica. Fue trágica para los judíos, para nuestra comunidad en la Argentina, y fue trágica para el país. El país tenía un gran presidente que trató de luchar contra estas fuerzas demoníacas, pero estaban protegidas por sectores de la alta sociedad, por los grupos neonazis en la policía y en las Fuerzas Armadas en aquella época en que se incubaba el nazismo. eh, eh, Enero 1919. Hoy estas tres fechas que están desligadas
en el tiempo, pero que están ligadas por lo que significan en términos de pueblo judío y de lucha, de lucha, de lucha y resistencia. Hoy Argentina tiene una excepcional comunidad judía. Eh, el presidente de la época de la Semana Trágica fue Hipólito Yrigoyen, eh, eh, que hizo todo lo que estaba a su alcance, pero mucho no estaba a su alcance, estaba fuera de su alcance. Eh, Martin Luther King, héroe de todo el género humano, eh, eh, el Día Internacional del Holocausto. Hoy en día seguimos enfrentando el resurgimiento del antisemitismo, desde las pequeñas anécdotas hasta las mayores. Entre las pequeñas, hubo un incendiario que prendió fuego a la sinagoga más antigua del Mississippi la semana pasada y dijo que ante la policía que lo detuvo, que lo identificó después y lo detuvo, dijo que estaba quemando el templo de Satanás. Produjo un incendio probablemente irreparable. eh, la antigüedad, la importancia espiritual de la sinagoga, una roca lanzada contra un bus de escolares judíos en New Jersey, hiriendo gravemente a uno de los niños en el bus, incidentes antisemitas continuos en Toronto, en Australia, donde ahora se sancionó una ley mucho más severa después de la masacre con 16 muertos, asesinados y muchos heridos de gravedad en Sydney. Eh, los atentados contra sinagogas, escuelas, inscripciones en cementerios, inscripciones en instituciones en Francia, en Inglaterra, en diversas capitales. En Alemania, el resurgimiento de las ideas neonazis y la exaltación por parte de la extrema derecha de los monstruos del pasado tan cercano históricamente. ¿Cómo puede ser la pregunta permanente que a 75, 80 años de tal aberración histórica estemos reclamando porque los asesinos se convierten en héroes por parte de sectores de población sumidos en desorientación total y a través de la propaganda que es en sí misma un programa permanente, una amenaza diaria, como señalaba anteriormente, en Internet. El Internet. Un estudio nuevo de la Universidad de Tel Aviv dice de que aparte de la participación de los sectores antisemitas, eh, virulentos y del antisionismo cada vez más propagado y de los asesinos de Hamas y todo el complejo de asesinos creado desde Irán
que pide la eliminación del Estado judío, del Estado de Israel. Hay un tema que echa fuego, que es la ignorancia del holocausto. No, multitudes que no conocen un ápice de lo que sucedió, que no está incluido como materia universal en los planes de estudio. En las escuelas donde se forman futuros Hamas se enseña todo lo contrario. Eh, eh, y de los sectores supremacistas blancos en Estados Unidos, eh, Nueva Alternativa de Alemania, de los rememoradores de los Staris, los grupos nazis activos en Rumania, fuerzas trogloditas en otros lugares, etcétera, tratan exactamente de lograr que se borre la existencia del holocausto, volver a matar a las víctimas de nuevo. Eh, Frente a esto, hay un judaísmo activo en el mundo que acusa el golpe del nuevo antisemitismo, del antisionismo, del intento de cuestionar la validez histórica del Estado de Israel y que levanta un clamor permanente y, y trata de enfrentar a estas fuerzas. Y hay el Estado de Israel con su realidad descollante en creación científica y tecnológica, en educación de primera calidad y en ciencia y tecnología vivas para servir al desarrollo del mundo entero y de los pueblos en desarrollo, particularmente la notable cooperación técnica, mucha de ella totalmente voluntaria del Estado de Israel, con naciones del mundo en desarrollo, de América Latina, de África, y de muchas latitudes. El Tecnión de Haifa descubrió ahora, se suma a la larga serie de anuncios permanentes, con poca prensa, casi sin difusión por los boicots antisemitas furiosos decretados de hecho contra Israel en medios masivos y en la mafia de las conspiraciones que trata de ocultar toda información positiva y solo retratar a Israel como a Israel y al pueblo judío en su conjunto como culpable de todos los males a través de la idea de conspiración judía y la historia, que vuelve bajo ahora la teoría del reemplazo, que estaría tratando de reemplazar a los pueblos arios. Eh, la historia, la narración de la historia real una y otra vez es fundamental para enfrentar estos demonios. Les decía que
Mientras esto sucede de un lado, del otro lado, el Technion de Haifa termina de descubrir una bacteria para el bien, una bacteria que puesta en el torrente sanguíneo humano muy sencillamente a través de su ingestión, se convierte a su interior en un laboratorio que produce células que hacen, que mejoran la salud, que fortalecen las defensas. Se termina de descubrir al mismo tiempo que los descubrimientos que continúan y continúan sobre la inteligencia artificial, en lo que Israel y sus startups descollan, a sus emprendedores descollan a nivel mundial. Falleció estos días una sobreviviente del Holocausto muy particular y con eso cierro mi reflexión de hoy. En el año 34 Goebbels, el ministro de la propaganda, el terrible, eh, la terrible segunda mano derecha junto con Goering de Hitler, mandó a hacer un concurso de bebés arios para mostrarle al mundo en el año 34 lo que es un bebé ario puro, libre de contaminaciones de toda sangre ajena. Y el fotógrafo que hizo las fotos, en un capricho, le envió entre las fotos, entre las miles de fotos, envió una beba judía, este, eh, y Goebbels seleccionó a esa beba judía porque no advirtió de ninguna manera de ella que no era aria, sí, que era una estafa del fotógrafo. Y esa beba desnuda apareció en las caras de toda la propaganda nazi por varios años. Ironías de la historia, ¿no? Convirtió a una beba judía que termina de fallecer a los 90 y pico de años, después de ocultar cuidadosamente su identidad, porque, y de escaparse de ella con su familia inmediatamente, etcétera, porque hubiera sido asesinada de inmediato, etcétera. La convirtió en la beba más famosa del nazismo, ¿eh? Estaba en los envases de los productos, en la televisión, en toda forma de difusión, de propaganda, la beba ideal hacia la que marchaba el exterminio de los pueblos, la dominación nazi, etcétera. Se dio vuelta la historia por el heroísmo de la gesta de la creación del Estado de Israel, por el heroísmo del pueblo judío, en enfrentar el antisemitismo en cada momento de su historia. Se dio vuelta la situación. Eh, no estamos en un museo eh, donde solo están los artefactos restantes del pueblo judío. El último censo de Israel dice que hay 10.160.000 personas viviendo en el estado. Eran poco menos de 500.000 cuando se inició la gesta
libertaria de Israel en el 48. De ellos 7.500.000 son judíos, 2.500.000 son palestinos de nacionalidad israelí, y que el pueblo judío está vivo, entregando y entregando al género humano ideales de paz y de ayudando desde la ciencia, la tecnología, la educación, los startups, la inteligencia artificial a construir un mundo mejor. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.